Gracias, señor presidente. La pregunta que formula el Grupo Parlamentario Popular es ¿qué políticas en materia de empleo piensa activar el Gobierno que preside en lo que resta de legislatura? Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. Señora diputada, aproximadamente las políticas activas de empleo del Gobierno benefician a unas 30.000 personas al año. Suponen un esfuerzo, como usted sabe, presupuestario muy importante que merece la pena, aunque es verdad que habitualmente se le concede muy poca atención. Yo no se las voy a enumerar todas porque es un listado muy amplio, pero le citaré algunas. 12.000 demandantes de empleo inician al año un itinerario personalizado. Más de 8.000 personas se benefician de formación para trabajadores ocupados y más de 6.000 de la formación para desempleados. Más de 6.500 del programa de orientación y mejora de empleabilidad, 2.200 son contratados en centros especiales y empresas de inserción y 1.500 participan en los programas de acompañamiento de la búsqueda de empleo. Si se refiere a este tipo de iniciativas, las vamos a mantener toda la legislatura. Le resumo, además, que están enfocadas a colectivos que tienen mayores dificultades en la inserción, en la búsqueda de la empleabilidad. Gracias, señor presidente. Señora Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy conocíamos, señor presidente, los datos de paro en el conjunto del país. Y las cosas van bien, pero en Asturias no van tan bien como en el resto de España. Y ese es el núcleo fundamental de la pregunta que nosotros formulamos hoy aquí. Es evidente que las políticas económicas, las políticas en materia laboral, incluso la influencia que tengan las políticas europeas, configuran el mercado de trabajo en el conjunto de un país. Y partiendo de esa premisa, no es menos cierto que las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en políticas activas de empleo deben y pueden complementar, porque hay recursos para ello, deben y pueden complementar esas políticas estatales, esas políticas que en el ámbito nacional se configuran como facilitadoras del empleo. Usted decía en su discurso de investidura, como no puede casi resultar de otra manera, que era una gran urgencia social. Pero es que nosotros ahí no discrepamos de ese enunciado, que compartimos. Es una gran urgencia social. El desempleo es lo que más preocupa a los asturianos, es lo que en mayor medida preocupa a los españoles. Pero es que lo que hay que hacer son declaraciones y el correlato de las políticas y de los compromisos presupuestarios correspondientes. Verá, esta semana pasada dimitía el consejero de Empleo del Gobierno que usted preside de momento. Y lo hacía, a nuestro juicio, con una gran irresponsabilidad, con una falta de altura de miras, diciéndole a los asturianos que están sin empleo que le importaban un pito. Yo me gusta sintetizar las cosas y me gusta decirlas en el lenguaje que entiende todo el mundo. El consejero de Empleo, yéndose a la universidad cuando finaliza el curso académico, le ha dicho a los parados de Asturias que le importan un pito. Y es que, verá, a lo largo de la gestión que ese consejero ha desarrollado en los últimos 2 años, demuestra bien a las claras que o no sabía o resolvía malamente lo que es más importante en esta materia, que es la ejecución presupuestaria. Teniendo partidas presupuestarias para poder desplegar políticas complementarias, nos encontrábamos con que, por ejemplo, la formación profesional para el empleo, que en el año 2016 aparecía con 33 millones de euros, la ejecución presupuestaria fue de 17 millones de euros. Claro, ese es el termómetro inequívoco de que una persona no sabe estar a la altura de las circunstancias. No sabe impulsar las políticas a tiempo y no sabe acompasar las necesidades de las políticas al calendario de ejecución presupuestaria. Y en materia de empleo, en otras políticas puede resultar hasta opinable, aunque todas deben tener un alto grado de ejecución presupuestaria. Pero, desde luego, en materia de empleo, señor presidente, nos parece que el compromiso debe ser específico, prioritario y que debe ser una de las cuestiones a las que dedique mayores desvelos el Gobierno que usted preside. Nos encontramos con que el Estado
el Estado hace aportaciones presupuestarias a la comunidad autónoma, como lo hace al resto de otras comunidades autónomas, normalmente en las conferencias intersectoriales de empleo. Pero frente a las aportaciones del Estado, resulta que el Principado se escaquea, es decir, gasta el dinero del Estado, pero no aporta el complemento del 50% correspondiente, que sería muy necesario para poder activar esas políticas de empleo. Porque hay otras comunidades autónomas en las cuales, por ejemplo, a las políticas de empleo del Gobierno central se complementan otras políticas. En el ticket autónomo, 50 euros de ticket de tarifa plana. Bueno, pues a esos 6 meses de tarifa plana hay algunas comunidades, como la madrileña, que hacen un anexo de otros 12, de forma y manera que ya estamos hablando de 18 meses de tarifa plana. En Asturias nos quedamos única y exclusivamente en 12. Y, señor presidente, yo creo que es necesario replantear las políticas activas de empleo. ¿Y en qué sentido se lo digo? En el sentido de hacer un chequeo veraz a los instrumentos que se utilizan para activarlas. El SEPEPA, desde nuestro punto de vista, no es un servicio público operativo. No es. Donde hay una intermediación del 1,9% de todos los contratos formalizados en Asturias, está diciéndonos que algo no funciona bien, que no saben hacer o que no tienen objetivos marcados desde el ámbito de su Gobierno. Y luego hay otro instrumento que a nosotros no nos escandaliza, pero que ha devenido también eficaz, que es los contratos que tiene suscritos su Gobierno con las agencias de intermediación. Las agencias de intermediación son un complemento para obtener buenos resultados en el ámbito de empleo, pero claro, es que fíjese el dato. Los contratos suscritos por su Gobierno son de 1.200.000 euros, en números redondos, y el número de personas en el año 2016 que han obtenido empleo a través de esas agencias es de 103. Es decir, que el promedio son 12.000 euros por persona de gasto para conseguir ese contrato a través de una agencia de intermediación. Bueno, a nosotros nos parece, todos los empleos que se consigan, bienvenidos son. Pero, hombre, nos parece que es un desajuste importante la cuantía que los asturianos otorgamos a esas agencias de intermediación a través de los convenios firmados correspondientes y el número de asturianos que se benefician de la intermediación celebrada por las mismas. Por tanto, desde nuestro punto de vista, hay que replantearse los servicios de empleo en el ámbito autonómico. Y hay que complementar las políticas estatales en materia de empleo, como hacen otras comunidades autónomas, por ejemplo, con un programa ambicioso de parados de larga duración, también de jóvenes que buscan su primer empleo o menores de 30 años y, sin duda alguna, también complementar esa tarifa del autónomo de una forma más ambiciosa, con un marco de temporalidad bastante más amplio. Muchas gracias.